Saludos, soy la profesora Jacqueline González Cabán. En esta ocasión le voy a estar hablando acerca de los ángulos coterminales. A modo de establecer una definición formal de qué son los ángulos coterminales, establecemos que los ángulos coterminales son aquellos que se encuentran en posición estándar. Aquí hago un paréntesis. Los ángulos que se encuentran en posición estándar son aquellos que tienen su vértice en el origen del plano cartesiano y su lado inicial está sobre la parte positiva del eje de X. Además, son ángulos coterminales si comparten el mismo lado terminal. Aquí podemos apreciar una ilustración. Esta ilustración contiene dos ángulos. Uno de ellos fue trazado en color amarillo. Ese ángulo podemos, apreciar que está en posición estándar, ya que tiene su vértice en el origen del plano cartesiano y su lado inicial está sobre la parte positiva del eje de X. Además, podemos apreciar que ese ángulo tiene una orientación positiva, ya que su movimiento es en contra a las manecillas del reloj. El otro ángulo que tenemos es el ángulo que se encuentra de color violeta. Ese ángulo también se encuentra en posición estándar por la misma razón que acabo de explicar. Su vértice está en el origen del plano cartesiano y su lado inicial está sobre la parte positiva del eje de X. Además, podemos apreciar que ese ángulo tiene una orientación negativa, ya que su movimiento se da en contra al movimiento de las manecillas del reloj. Podemos apreciar que esos ángulos, como ya mencioné, están en posición estándar. Además, si nos percatamos, ambos ángulos comparten el mismo lado terminal. Ambos terminan en el mismo sitio. Por lo tanto, cumple las dos características para que sean ambos ángulos coterminales, ya que repetimos nuevamente, son ángulos que están en posición estándar y además de estar en posición estándar comparten el mismo lado terminal. Ok, ahora vamos a explicar un ejemplo, o podemos explicar dos, de cómo podemos calcular un ángulo coterminal positivo y un ángulo coterminal negativo a un ángulo dado. Además de calcularlos, los vamos a trazar. Aquí, ya tenemos el plano cartesiano. Lo primero que voy a realizar es el ángulo de 40 grados. Lo voy a trazar en el plano cartesiano, con la mejor precisión que pueda hacerlo. Aquí tenemos el vértice en el origen del plano cartesiano. El lado inicial está sobre la parte positiva del eje de X y vamos a hacer una apertura, bastante aproximada a 40 grados. Esa apertura es, como es un ángulo positivo, recordemos, que ese movimiento va a ser en contra a las manecillas del reloj. Ya tenemos nuestro ángulo de 40 grados. Ahora voy a realizar el proceso para calcular el ángulo coterminal positivo a ese ángulo de 40 grados. Ángulo coterminal positivo. Ok, ¿qué proceso se realiza para encontrar un ángulo coterminal positivo al ángulo dado? Pues mire, lo que se realiza es que se va a sumar 360 grados, ya que al sumar 360 grados estamos dando una revolución, por lo que vamos a terminar, ambos ángulos van a compartir su lado terminal. Usted puede encontrar infinitos ángulos coterminales positivos. ¿Qué tiene que hacer? Seguir sumando múltiplos de 360 grados. En este caso me están pidiendo uno solo. Por lo tanto, a mi ángulo θ, que es de 40 grados, le voy a sumar 360 grados. En este caso, si sumamos 40 grados más 360 grados, obtenemos 400 grados. Esos 400 grados yo lo voy a trazar con un color amarillo.
¿verdad? Para distinguirlo, yo les recomiendo que utilice colores diferentes para que lo pueda apreciar mejor. Ese ángulo de 400 grados es un ángulo positivo, por lo tanto, su movimiento, ¿verdad? Va a ser el giro, va a ser un movimiento en contra a las manecillas del reloj. Recordamos, ¿verdad?, que es un ángulo que da más de una revolución. Su vértice va a estar en el origen del plano cartesiano y su lado inicial va a estar sobre la parte positiva del eje de X, que sería esta, ¿verdad? La tracé para que ustedes la aprecien, pero voy a dejar el que tenía en sobre, que es el que tenía primero de color violeta. Ahora, recuerde, como es un ángulo que es de 400 grados, da más de una revolución. Por lo tanto, recuerde que es en movimiento contrario a las manecillas del reloj. Terminamos ahí. ¿Por qué terminamos ahí? Damos una revolución completa, iniciamos aquí y damos una revolución completa, hasta aquí serían 360 grados. Recordamos que son 400 los grados que nosotros necesitamos, pero a una revolución completa le sumo la apertura que tengo de mi ángulo original, que eran 40 grados, y ahí termino con mi ángulo de 400 grados. Ya tenemos nuestro ángulo coterminal positivo al ángulo dado. Ahora vamos a calcular el ángulo coterminal negativo a ese ángulo dado. Para calcular el ángulo coterminal negativo al ángulo dado, pues bien sencillo, lo que usted hace es que al ángulo dado, ahora en vez de sumar, usted le va a restar 360 grados, ¿verdad? Le resta, ya que usted quiere encontrar un ángulo coterminal negativo, por lo tanto, el proceso sería restar. En este caso, si restamos 40 grados menos 360 grados, vamos a obtener negativo 320 grados. Ese ángulo es un ángulo negativo, por lo tanto, es un ángulo que va a tener una rotación con un movimiento a favor de las manecillas del reloj. La misma situación, el vértice va a estar en el origen del plano cartesiano y su lado inicial sobre la parte positiva del eje de X. Ahora recordamos que como es un ángulo negativo, nuevamente recuerdo que el movimiento va a ser a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, voy a dar el giro hasta aquí. Hasta ahí yo voy a obtener 320 grados negativos. ¿Por qué? Llego exactamente hasta ahí porque recuerdo que la apertura del ángulo violeta era de 40 y si a 320 usted le suma esos 40, le da los 360, que sería la vuelta completa. Como podemos apreciar, esos tres ángulos comparten el mismo lado terminal y los tres están en posición estándar, por lo que quiere decir que esos ángulos son ángulos coterminales. Ok, ahora vamos a apreciar otro ejemplo. Ahora vamos a trabajar el ejercicio número 2. Lo voy a hacer con beta igual a negativo 100 grados. Ahora lo vamos a hacer con un ángulo negativo para que usted pueda apreciar la destreza tanto con un ángulo positivo como con un ángulo negativo. Hacemos exactamente lo mismo. Trazamos el plano cartesiano y comenzamos con el ángulo de negativo 100 grados. Es el primero que voy a trazar. Ese ángulo tiene su vértice en el origen del plano cartesiano y su lado inicial está sobre la parte positiva del eje de X. Es un ángulo de negativo 100 grados. Recuerde que ahora la rotación va a ser a favor de las manecillas del reloj. Aquí tendríamos negativo 90 grados, pero yo tengo negativo 100 grados. Por lo tanto, la apertura va a ser un poquito más, digamos por aquí. Entonces, tenemos que marcar siempre la orientación.
¿verdad? Porque si no marcamos la orientación, no podemos decir con certeza si es un ángulo positivo o un ángulo negativo. Ya al trazar la orientación, yo estoy diciendo que ese es un ángulo negativo y ese es el ángulo de negativo 100 grados. Ok, ahora vamos a realizar el mismo proceso. Vamos a calcular primero el ángulo coterminal positivo a ese ángulo beta dado. Ángulo coterminal positivo. Como ya expliqué en el ejercicio anterior, es bien sencilla la destreza. A mi ángulo dado le vamos a sumar 360 grados. Si podemos apreciar, aquí tenemos el opuesto de 100 grados más 360 grados. Son signos diferentes los que tienen esos ángulos, por lo tanto sabemos que la destreza es restar. Si a 360 le quitamos 100, nos vamos a quedar con 260 grados. Entonces, esos 260 grados los vamos a trazar. En el plano cartesiano vamos a hacer ese ángulo de 260 grados. Sabemos, ¿verdad?, que es un ángulo con una orientación positiva, por lo tanto, el movimiento va a ser en contra a las manecillas del reloj. El lado inicial estaría en la parte, en el origen del plano cartesiano, el vértice, estaría en el origen del plano cartesiano y el lado inicial sobre la parte positiva del eje de X. Ahora, el lado terminal, ¿verdad?, el que vamos a trazar ahora, recuerde que son 260 grados. Hasta aquí tenemos 90 grados. Hasta aquí serían 180 grados. Acá, esto es, ¿verdad?, si vamos en contra de las manecillas del reloj, hasta acá serían 270 grados. Y nosotros tenemos 260. Por lo tanto, con ese color amarillo lo vamos a denotar. El ángulo, básicamente, aquí mismo lo vamos a trazar para que lo pueda apreciar. Ese ángulo, recuerde, tiene una rotación positiva, por lo tanto va en contra de las manecillas del reloj. Podemos apreciar que ambos están en posición estándar y ambos comparten el mismo lado terminal. Llegamos hasta aquí, hasta donde dice la flechita, porque recuerde que hasta ahí serían los 260 grados, ya que tengo una apertura de 100 grados. Si se la sumo, obtendría los 360 grados, que serían la revolución completa. Usted siempre debe hacer ese ejercicio para que verifique que usted realizó el ejercicio correctamente. Ok, ahora nos falta calcular entonces el ángulo coterminal negativo. Para el ángulo coterminal negativo, tal y como hicimos en el ejercicio anterior, a nuestro ángulo de 100 grados, que fue el dado, ahora le vamos a restar 360 grados. En este caso podemos apreciar que ambos ángulos tienen el mismo signo, por lo tanto vamos a sumar y a mantener el signo. Tenemos 100 grados más 300, sería, ¿verdad?, sería negativo 100 grados más el opuesto de 360 grados, que eso nos daría negativo 460 grados. Como podemos apreciar, ¿verdad?, ese es un ángulo negativo, quiere decir que la rotación va a tener un movimiento a favor de las manecillas del reloj. En este caso, ese es un ángulo que da más de una revolución. Ya sabemos, ¿verdad?, que su vértice va a estar en el origen del plano cartesiano y su lado inicial en la parte positiva del eje de X. En este caso voy a proceder rapidito a trazarlo. Salimos de aquí porque tiene una orientación negativa. Continuamos dando la vuelta. Hasta aquí tenemos 360 grados, una revolución. 460 grados es más de una revolución. Por lo tanto, si hasta aquí que tracé tengo 360, me faltan 100 grados más para llegar a 460, que propiamente son los 100 grados que ya tengo trazados, ¿verdad? Por lo tanto, voy a finalizar aquí. Como podemos apreciar, hasta ahí tenemos 460 grados con una orientación negativa, ¿verdad? Es un ángulo negativo.
por lo que podemos apreciar que los tres ángulos están en posición estándar y los tres ángulos comparten el mismo lado terminal, lo que quiere decir que son todos ángulos coterminales. Bueno, espero, ¿verdad?, que hayan podido comprender mejor ahora qué son ángulos coterminales y cómo los pueden calcular, y espero que este videito les haya ayudado. Mucho éxito, Dios les bendiga mucho.